Dadme un poco de paz, un poco de sosiego al fin de mi jornada. No me atormentéis con vuestra danza macabra. Tened piedad de este pobre viejo que ya escucha los clavos en la tapa de su ataúd. Pero aquí están de nuevo. Allá viene Iturbide del brazo de Carolina, susurrándole al oído un secreto picante. Sin duda se han enterado de que a mi edad me orino en los pantalones. Pero ¿cómo pudieron saberlo? ¿Quién les confió mi secreto? ¿Fuiste tú, Lolo? Contesta, perra sarnosa. ¿No oyes que te estoy hablando? 3 días de arresto y 600 pesos de multa por desacato a la autoridad. Ahora vas a saber quién manda en esta casa. Tome nota, Jiménez. Declaro prohibidas las funciones de ópera y ordeno se expulse del país a las primadonas enfermas de gonorrea. ¡Cierren las puertas! Por decreto presidencial queda disuelto el Supremo Congreso. ¡Mexicanos al grito de guerra! Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la tercera reseña de BookTube al grito de guerra. Y es una novela histórica que leí hace como 10 años y me encantó. En su momento pensé que era la mejor novela histórica que había leído. A lo largo de estos años había releído ciertas partes, no había leído el libro completo hasta ahora. Y cuando lo terminé, me reafirmo en mi idea de que es la mejor novela histórica que he leído. Ese libro es El seductor de la patria de Enrique Serna. En la escuela nos enseñan muy poco sobre Santa Anna y su gobierno, o sus múltiples presidencias, mejor dicho. Lo que sí nos dicen es que por culpa de Santa Anna se perdieron territorios como Texas, como la Mesilla, muchas zonas del norte del país que en realidad fueron como la mitad del territorio que originalmente componían México. Siempre se nos ha recalcado como eso que vendió, que malvendió, mejor dicho, una parte del territorio, la invasión estadounidense, en fin. Me acuerdo que cuando se confirmó el Mundial del 2026 que va a organizar México, Estados Unidos y Canadá, o creo que fue un poco antes, pero bueno, cuando se revelaron cómo se iban a dividir las fechas del Mundial, a México le tocaron partidos pésimos y alguien hizo un comentario en plan: ¿quién negoció el reparto de partidos? ¿Santa Anna? Santa Anna ha sido de ese tipo de personajes que sabemos que existen, que sabemos lo malo que hicieron, pero hasta ahí. Y este libro pues arroja luz sobre Santa Anna, nos habla sobre su personalidad, sobre sus acciones, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas discutibles y varias versiones de un mismo hecho. El seductor de la patria inicia durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, cuando Porfirio Díaz ya está en el horizonte y Santa Anna ha regresado del exilio para encontrarse con un México que lo odia, que lo desprecia, que se burla de él, con un gobierno que lo maltrata, le toca vivir en la pobreza, él que de tantos lujos disfrutó y que de tanto robó, la verdad. Pero aunque evidentemente no le gusta la pobreza ni la manera en la que su cuerpo anciano lo está traicionando, lo que en verdad le pesa es que la gente lo tache de traidor, de vendepatrias, de una persona asquerosa y que no le guarden el respeto que él dice merecer. Así que en una de esos arranques de furia y de tristeza le escribe a su hijo que está en Cuba y le dice que por carta le va a empezar a contar su vida para que cuando él muera y hayan pasado algunos años, la gente pueda ver sus acciones en perspectiva y sea el momento indicado para publicar esta biografía en donde él se va a defender de todas las difamaciones que han hecho de él los periódicos liberales y demás. Es una novela de tipo epistolar, de manera que todo lo que estamos leyendo son cartas que Santa Anna le escribe a su hijo. Posteriormente son cartas que escribe un secretario, admirador, probablemente el único santanista vivo que quede en México en aquella época, que ante los problemas de la vista del general, pues él es el que se va a encargar de redactar las cartas y de poner algunos recados al hijo de Santa Anna. Claro que también aparecen por medio de cartas otros personajes de la época, otros personajes de su vida familiar, pero también de la vida política de nuestro país.
y en determinado momento de la historia, cuando la lucidez de Santa Anna empieza a ser más escasa, no hay cartas como tal, sino como un monólogo furioso donde él explica situaciones que le tocaron vivir. Aunque evidentemente el libro trata de Santa Anna defendiéndose de todas sus acusaciones, el autor no deja que el personaje haga una defensa a ultranza de su figura, sino que se las ingenia para contradecirlo. Por ejemplo, dice Santa Anna: conocí a Iturbide y es un tipazo y me trató muy bien y me presentó a todo mundo y me llevaba de un lado a otro. Corte a una carta de Iturbide a otra persona diciéndole: ya me habías advertido de Santa Anna y es el peor lamebotas que he conocido y mira que he conocido muchos. O Santa Anna diciendo: y entonces me retiré a mi hacienda porque ya no soportaba las lambisconerías y toda esa gente que me buscaba. Corte a una carta de su esposa Inés a su madre diciéndole que Antonio está insoportable porque no aguanta no tener a toda su corte de aduladores y que nada más se las ingenia para que los que vayan a visitarlo pues les muestra su poder. O sea, se las ingenia para contradecir a su propio personaje y mostrar la otra versión, porque evidentemente Santa Anna, aunque por momentos le traiciona la falta de lucidez en sus monólogos, siempre va a tratar de defenderse, siempre va a tratar de decir que él hizo lo correcto. Santa Anna empieza a contar desde su infancia qué es lo que lo convenció de entrar al ejército, qué es lo que lo convenció de apoyar la independencia de nuestro país, que aunque unos digan que solo se subió al carro en el último minuto porque ya era una batalla ganada, él dice, no, pues es que yo no podía quemar mis naves, no sé qué. Entonces empieza desde los años previos a la lucha de independencia y termina con Porfirio Díaz en el horizonte, lo cual abarca unos años muy, muy, muy complicados de nuestro país. Y creo que es una de las cosas más sorprendentes de este libro, cómo nos muestra esa época tan caótica, tan dura, en donde se consigue la independencia, pero el país está en quiebra, pero intentan gobernarlo y por ejemplo que los buenos gobernantes o los gobernantes honestos se han encontrado con traiciones, con corrupción, con intereses que terminan en su muerte, o si sobreviven, estos buenos gobernantes pues terminan viviendo en la pobreza. Y creo que es lo tan trágico darte cuenta de cómo desde ahí vienen muchos de los problemas que tenemos. Y bueno, también te das cuenta que la historia es cíclica y muchas situaciones o personajes que tuvieron su lugar en aquella época lo vemos un poco extrapolado ahora y pues espero que no perdamos otro trozo del territorio, ¿verdad? Y evidentemente creo que el tema que más páginas abarca en este libro es la guerra contra Estados Unidos y cómo fue que se perdieron los territorios, en lo cual intervinieron varios factores, ¿no? Santa Anna dice, es que yo no perdí estas guerras a propósito, yo no perdí esa batalla, ¿cómo se les ocurre decir eso? Y en realidad fue una mezcla como de que Santa Anna no era tan buen militar como que él se creía, sino que le ganaba el ego y tomaba decisiones absurdas y sus subalternos le decían, es que tomar esta postura no es la más adecuada, pues aquí se hace lo que se hace. Entonces, malas decisiones militares, un país en quiebra que le adeudaba a sus soldados en batalla meses de sueldo, no tenían ni para pertrechos ni para uniformes, que agarraban a la gente en el campo para llevarlos a la batalla, la pobreza, el intervencionismo de Estados Unidos, que te das cuenta que lleva un par de siglos y que no han cambiado para nada, que siguen siendo los mismos, cómo se las ingeniaban para hacer tambalear gobiernos, para poner a alguien que pues más les conviniera, cómo influyeron para que Texas se independizara y después anexárselo. Todo eso, y también el papel de la Iglesia Católica, a la que no le interesaba qué bandera ondeara, si fuera la de México, la de España,
quien fuera, siempre y cuando no les tocaran el bolsillo. Y como por ejemplo cuando Gómez Farías hace una ley para tomar esas tierras que la iglesia tenía y que no utilizaba, cómo se revuelven, cómo tratan de tumbar a Gómez Farías, o cuando Gómez Farías promulga una ley para que no se pueda obligar a la gente pobre a pagar el diezmo, porque legalmente la iglesia decía, no me has pagado el diezmo, pues a mí no me importa que comas frijoles una vez a la semana, a mí me pagas porque me pagas. Y como cuando intenta quitar esa ley, se los echa encima. Y cuando llega a Estados Unidos, pues la iglesia obviamente estaba en contra, porque estos protestantes, estos pecadores, y el gobierno les dice, no se preocupen, a nosotros su religión no nos interesa, no nos vamos a meter con eso, no les vamos a tocar el bolsillo, queremos esto. Y entonces la iglesia dice, por nosotros, perfecto. Y todo lo que tuvo que ver, todo lo que entró en juego para que se perdieran los territorios del norte del país, está aquí reflejado. Incluso aunque creo que es un libro un poco abrumador, porque es tanta la información y no siento que le sobre nada. Creo que todo lo que está ahí tiene un sentido para explicar qué pasó, qué es lo que estuvo en juego, no solo para decirnos se perdió la mitad del territorio de México por culpa de Santana, bye. No, aquí es explicar qué fue lo que pasó y qué sucesión de acontecimientos llevaron a eso. Creo que uno de los grandes aciertos de este libro, además de toda la historia que nos cuenta, es la manera en la que logra mostrar la personalidad de cada personaje, cómo vamos notando la diferencia entre cada carta escrita por cada personaje, o incluso el nivel de lucidez que tiene Santa Anna. De pronto sientes un poco de lástima por él, de pronto te acuerdas la clase de fichita que es y dices, pues qué bueno que sufra, el muy desgraciado. Es un gran libro y me reafirmo en que es la mejor novela histórica que he leído. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.